Almohadilla, almohadilla, bombazo. Hande y Kerem, ¿reconciliación a la vista? El amor renace tras el drama en estas series turcas. Hola, hola, amantes de las series turcas, bienvenidos a mi canal. Espero que tu copyright n teniendo un dúo fantástico. Hoy tenemos un vídeo súper emocionante y lleno de chismes jugosos del mundo del espectáculo turco. Prepárense porque vamos a hablar de segundas oportunidades en el amor, de esas parejas que nos hicieron suspirar en la pantalla y de las que seguimos esperando que su magia se repita en la vida real. Hoy precisamente vamos a desmenuzar esos rumores que han estado circulando con fuerza sobre una posible reconciliación superíndice 3N entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que nos robó superíndice 3 el corazón superíndice 3N en Senu con diéresis al cap. ¿Será cierto que el amor renaciendo tras la tormenta? ¿Hay esperanzas para los fans de Anker? Y para complementar este plato fuerte vamos a recordar otras series turcas donde el amor, a pesar de los obstáculos, los malentendidos y hasta las rupturas, siempre encuentra el camino de regreso. Asu que abro superíndice 3 chense los cinturones, porque este viaje a Trabu Copyright S de las telenovelas turcas va a estar lleno de emociones, drama y por supuesto, mucho amor. Antes de que empecemos, quiero invitarlos a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Aku encontraru en las últimas noticias, análisis y curiosidades de sus series turcas favoritas. No se pierdan ningún vídeo, activen la campanita y formen parte de esta gran familia de seriadictos turcos. Ahora vamos al grano. Como les decua el rumor de la reconciliación superíndice 3N entre Hande y Kerem ese vivo que nunca. Tras su ruptura, que dejó superíndice 3 devastados a sus fans, ambos han seguido caminos separados en el mundo del espectáculo. Pero como en las mejores telenovelas, la esperanza es lo último que se pierde. Se les ha visto juntos en varias ocasiones, y aunque sus representantes insisten en que solo son amigos, los fans convencidos de que hay algo Esa química que derrochaban en Senu con diéresis al cap no se puede fingir, ¿verdad? Analicemos un poco más a fondo estas apariciones recientes y las declaraciones de sus allegados. Fuentes cercanas a la pareja han comentado, bajo estricta confidencialidad, que si bien la ruptura fue dolorosa, tanto Hande como Kerem han mantenido un respeto mutuo y un cariño que nunca desapareció por completo. Estas fuentes sugieren que aunque han necesitado tiempo para sanar y enfocarse en sus proyectos individuales, la conexión entre ellos sigue siendo innegable. Las fotos y vídeos que circulan en redes sociales, aunque escasos, muestran a Hande y Kerem compartiendo momentos casuales, como una cena en un restaurante o una breve conversación en un evento público. En estas imágenes, se puede apreciar una atmósfera relajada y una sonrisa sincera en sus rostros, lo que alimenta aún más las esperanzas de sus seguidores. Sin embargo, es importante recalcar que la información oficial es limitada y que los representantes de ambos actores se han mantenido firmes en su declaración de que solo son amigos. Esto podría ser una estrategia para proteger su privacidad y evitar la presión mediática, o simplemente la verdad. Solo el tiempo dirá si esta amistad se transformará en algo más. Senu con diéresis al cap, sin duda, es la serie que catapultó superíndice 3 a la fama internacional a Hande y Kerem. Esta comedia romántica cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña más o menos con estudiar en el extranjero, pero pierde su beca. En su camino se cruza Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y fruo que le ofrece restaurarle la beca si ella finge ser su prometida durante 2 meses. Lo que empieza como un simple acuerdo, obviamente termina en un amor verdadero, lleno de altibajos, malentendidos y situaciones divertidas. Detengámonos un poco más en los elementos que hicieron de Senu con diéresis al cap un fenómeno global. Más allá de la trama principal, la serie exploraba temas como la importancia de la familia, la amistad, la perseverancia y la lucha por los sueños. Eda, con su espíritu indomable y su optimismo contagioso, representaba a la mujer moderna que no se rinde ante las adversidades. Serkan, por otro lado, era el hombre exitoso que, detrás de su fachada fría y distante, escondía un corazón sensible y una necesidad profunda de amor. La serie también destacaba por su estética cuidada, sus paisajes impresionantes y su banda sonora pegadiza. La ciudad de Estambul se convertía en un personaje más de la historia, con sus calles vibrantes, sus edificios históricos y sus vistas panorámicas. La música, con sus melodías románticas y sus ritmos alegres, acompañaba a la perfección las emociones de los personajes. Lo que hizo especial a Senu con diéresis al cap fue la innegable química entre Hande y Kerem.
La naturalidad con la que interpretaban sus personajes, la forma en que se miraban y se conectaban, traspasó superíndice 3 la pantalla. Su relación superíndice 3N se hizo a UNMU, es real cuando confirmaron su noviazgo en la vida real, convirtió copyright-dose en la pareja del momento. Por eso, la noticia de su ruptura fue un golpe tan duro para sus seguidores. Ahondemos en el impacto que tuvo la confirmación de su relación y cómo afectó su imagen pública. La noticia de que Ande y Kerem eran pareja en la vida real generó una ola de entusiasmo entre sus fans. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación y apoyo, y la pareja se convirtió en un referente de amor y felicidad. Su relación fue ampliamente cubierta por los medios de comunicación, que destacaban su belleza, su talento y su complicidad. Sin embargo, la fama también tiene su lado negativo. Ande y Kerem fueron objeto de críticas y especulaciones constantes sobre su relación. Algunos medios llegaron a publicar noticias falsas y rumores infundados, lo que generó estrés y tensión en la pareja. La presión mediática y la falta de privacidad pudieron haber contribuido a su ruptura. Pero ¿por qué copyright es tan importante en con diéresis al cap para entender este rumor de reconciliación superíndice 3N? Porque fue el escenario donde nació superíndice 3 su amor. Fue donde se conocieron, se enamoraron y se convirtieron en la pareja favorita de muchos. Los fans aún recuerdan con cariño más menos o las entrevistas que daban juntos, las fotos que compartían en redes sociales y la complicidad que se les notaba a leguas. Todo eso, sumado a las recientes apariciones juntos, alimenta la esperanza de una segunda oportunidad. Revivamos algunos de esos momentos que los fans atesoran. Los vídeos de Ande y Kerem jugando y riendo en el set de Senú con diéresis al cap, las entrevistas donde se elogiaban mutuamente y las fotos que compartían en sus redes sociales son solo algunos ejemplos de los momentos que sus fans guardan como tesoros. Estos momentos muestran la conexión genuina y el cariño que existía entre ellos, lo que hace aún más difícil aceptar su separación. Los fans de Anker han creado cuentas de fans dedicadas a recopilar y compartir estos recuerdos, y siguen expresando su apoyo y esperanza en una posible reconciliación. Su pasión y dedicación son un testimonio del impacto que tuvo la relación de Ande y Kerem en sus vidas. Ahora, dejemos un poco de lado el chisme Anker y hablemos de otras series turcas donde el amor renace después copyright ese de la tormenta. Y para eso vamos a viajar a otro universo televisivo, el de Aik Memnu. Esta serie, un clásico de la televisión superíndice 3N turca, es un drama romántico que cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico mucho mayor que ella, para vengarse de su madre. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando se enamora de Belul Aznedar, el sobrino de su esposo. Profundicemos en el simbolismo y la complejidad de los personajes de Aik Memnu. Biter, interpretada magistralmente por Beren Saat, es un personaje complejo y atormentado. Su belleza y ambición la convierten en objeto de deseo y envidia, pero también la hacen vulnerable a la manipulación y la soledad. Su matrimonio con Adnan es un intento de escapar de su pasado y asegurar su futuro, pero termina atrapada en una jaula dorada. Belul, interpretado por Quan Tatl, es un joven carismático y seductor que vive sin responsabilidades y sin compromisos. Su relación con Biter es una aventura prohibida que lo consume y lo lleva a tomar decisiones que lo marcarán para siempre. Aik Memnu es una historia de amor prohibido, de pasión superíndice 3N, de traición superíndice 3N y de consecuencias devastadoras. Aunque la relación superíndice 3N entre Biter y Belul es destructiva y llena de dolor, también copyright N es innegablemente apasionante. Representa ese tipo de amor que te consume, que te lleva al límite y que, a pesar de todo, te hace sentir vivo. Analicemos las controversias y el impacto cultural que generó Aik Memnu. La serie generó controversia por su temática audaz y sus escenas explícitas. Algunos sectores de la sociedad turca la consideraron inmoral y ofensiva, mientras que otros la defendieron como una obra de arte que exploraba las complejidades del deseo y la condición humana. A pesar de la controversia, Aik Memnu fue un éxito arrollador en Turquía y en muchos otros países. La serie generó un gran impacto cultural, influyendo en la moda, la música y el lenguaje. Los personajes de Biter y Belul se convirtieron en iconos de la cultura popular. ¿Por qué copyright incluyó a Aik Memnu en este vídeo sobre segundas oportunidades? Porque aunque la relación superíndice 3N entre Biter y Belul termina trágicamente, hay un momento en la serie donde ambos intentan alejarse, rehacer sus vidas y buscar la felicidad por separado.
Sin embargo, el destino siempre los vuelve a unir. La atracción superíndice 3n entre ellos es tan fuerte que son incapaces de resistirse, a pesar de las consecuencias. Es un ejemplo extremo pero ilustra esa idea de que el amor, a veces, encuentra la manera de resurgir, incluso cuando parece imposible. Reflexionemos sobre la naturaleza del amor prohibido y su persistencia en la cultura popular. El amor prohibido es un tema recurrente en la literatura, el cine y la televisión. Historias como Romeo y Julieta, Madame Bovary y Aik Memnu exploran la complejidad y la intensidad de las relaciones que se enfrentan a obstáculos sociales, familiares o personales. Estas historias nos fascinan porque nos permiten explorar nuestros propios deseos y fantasías, y nos hacen reflexionar sobre los límites del amor y la moralidad. El amor prohibido puede ser destructivo y doloroso, pero también puede ser una fuerza poderosa que nos impulsa a desafiar las convenciones y luchar por lo que queremos. Cambiando completamente de registro, vamos a hablar de una serie es reciente y con un tono mucho es ligero, Erkenci Kwai. Erkenci Kwai es una comedia romántica que cuenta la historia de Sanemine, una joven showmanasadora que trabaja en una revista y se enamora de su jefe, Candibit, un foto superíndice 3 grafo aventurero y de espíritu libre. Su relación superíndice 3n es llena de malentendidos, celos y situaciones CU superíndice 3 micas, pero también copyright n de momentos muy dulces y románticos. Analicemos la dinámica entre Sanem y Can y cómo representaban un ideal de pareja para muchos espectadores. Sanem, interpretada por Demet Özdemir, es una joven creativa y espontánea que sueña con convertirse en escritora. Su inocencia y su optimismo la hacen adorable, pero también la llevan a cometer errores y a meterse en problemas. Can, interpretado por Can Yaman, es un hombre atractivo y exitoso que vive una vida llena de aventuras y viajes. Su espíritu libre y su independencia lo hacen irresistible para Sanem, pero también lo hacen difícil de alcanzar. La dinámica entre Sanem y Can es una mezcla de atracción y repulsión, de amor y odio. Sus personalidades opuestas se complementan y se desafían, creando una relación llena de pasión y de humor. Para muchos espectadores, Sanem y Can representaban un ideal de pareja, un ejemplo de cómo dos personas diferentes pueden superar sus diferencias y construir un amor duradero. Lo que hace especial a Erkenci Kwai es la química entre sus protagonistas, Demet Özdemir y Can Yaman. Ambos irradiaban una energía muy positiva y contagiosa, y su interpretación superíndice 3n de Sanem y Can era simplemente encantadora. La serie tuvo un con diéresis copyright sito arrollador en todo el mundo, y Demet y Can se convirtieron en ídolos de masas. Exploremos el impacto que tuvo Erkenci Kwai en la carrera de Demet Özdemir y Can Yaman. El éxito de Erkenci Kwai catapultó a Demet Özdemir y Can Yaman a la fama internacional. Ambos actores se convirtieron en estrellas de la televisión turca, y sus carreras despegaron en otros países. Demet Özdemir ha protagonizado numerosas series y películas, y se ha convertido en una de las actrices más populares y queridas de Turquía. Can Yaman también ha protagonizado varias series y películas, y ha trabajado en proyectos internacionales en Italia y otros países. En Erkenci Kwai, Sanem y Can se separan en varias ocasiones a lo largo de la serie, debido a sus diferentes personalidades y a las circunstancias que les toca vivir. Sin embargo, siempre terminan reconciliándose y superando sus diferencias. Su amor es fuerte y resistente y es capaz de superar cualquier obstáculo. Profundicemos en los obstáculos que enfrentaron Sanem y Can y cómo los superaron. Sanem y Can enfrentaron numerosos obstáculos a lo largo de su relación, como los celos, los malentendidos, las mentiras y las intrigas. Sin embargo, siempre lograron superar estos obstáculos gracias a su amor, su confianza y su capacidad de perdonar. Su relación nos enseña que el amor verdadero requiere esfuerzo, compromiso y sacrificio. Que no siempre es fácil, pero que vale la pena luchar por él. Esta serie nos enseña más o menos a que las segundas oportunidades son posibles, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Que el amor verdadero puede superar cualquier adversidad y que a veces es necesario alejarse para darse cuenta de lo que realmente se siente por la otra persona. Ademur S. Erkenci Kwai nos recuerda que el amor también copyright n puede ser divertido, espontáneo y lleno de sorpresas. Reflexionemos sobre la importancia de las segundas oportunidades en el amor y en la vida. Las segundas oportunidades son esenciales para el crecimiento personal y para la felicidad. Todos cometemos errores y todos necesitamos una oportunidad para rectificarlos y seguir adelante. En el amor, las segundas oportunidades pueden ser especialmente valiosas.
A veces, es necesario alejarse de una persona para darse cuenta de lo que realmente se siente por ella. A veces, es necesario superar obstáculos y dificultades para fortalecer una relación. Ahora volvamos a la pareja del momento, Hande y Kerem. ¿Qué copyright podemos aprender de estas series que hemos mencionado? Que las segundas oportunidades existen, que el amor puede renacer después copyright ese de la tormenta y que la química entre dos personas es algo que no se puede fingir. Claro, la vida real no es una telenovela turca. No podemos esperar que Hande y Kerem sigan el mismo guión que Eda y Serkan en Senu con diéresis al Kabm. Pero tampoco podemos descartar la posibilidad de que el amor vuelva a surgir entre ellos. Al fin y al cabo, como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Analicemos las posibilidades y los desafíos que enfrentarían Hande y Kerem si decidieran darse una segunda oportunidad. Si Hande y Kerem decidieran darse una segunda oportunidad, enfrentarían numerosos desafíos, como la presión mediática, las expectativas de sus fans y la necesidad de reconstruir la confianza. Sin embargo, también tendrían la oportunidad de construir una relación más fuerte y madura, basada en el respeto mutuo, la comunicación y el compromiso. La clave para el éxito de una segunda oportunidad sería aprender de los errores del pasado y estar dispuestos a trabajar juntos para superar cualquier obstáculo. Además, hay que tener en cuenta que ambos son superíndice 3 venes, exitosos y muy queridos por el público. Una reconciliación superíndice 3 en esero a un bombazo medio tico y aroa muy felices a sus fans. Pero independientemente de lo que pase, lo importante es que ambos sean felices y que sigan persiguiendo sus sueños más menos os. Recordemos que su felicidad individual es primordial, independientemente de las expectativas del público. Es importante recordar que Hande y Kerem son personas reales con sentimientos y emociones. Merecen respeto y privacidad, y tienen derecho a tomar sus propias decisiones sobre su vida personal. Independientemente de lo que suceda con su relación, lo importante es que ambos sean felices y que sigan persiguiendo sus sueños. Sus fans los apoyarán en cualquier decisión que tomen. En definitiva, este vídeo ha sido un viaje a Trabu Copyright S de las series turcas y de las segundas oportunidades en el amor. Hemos recordado historias de Pasiu superíndice 3N, de Traición superíndice 3N, de Superaciu superíndice 3N y de Reencuentro. Y hemos reflexionado sobre la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N entre Hande y Kerem, la pareja que nos robu superíndice 3 el Corazu superíndice 3N en Senu con diéresis al Kabm. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado hacia copyright Ndolo. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que Hande y Kerem deberán darse una segunda oportunidad? ¿CUL es su serie turca favorita sobre segundas oportunidades? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus opiniones con los fans. Muchas gracias por ver este vídeo. No olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Y recuerden, el amor siempre encuentra el camino de regreso incluso en las series turcas. Hasta la pro superíndice 3 Sima, y que tengan un día lleno de amor y de buenas series.